Bienvenidos a este episodio de Medicina Destilada. Mi nombre es Diana y hoy vamos a estar hablando con Alfonso acerca del Step 2. Alfonso es médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela que recientemente hizo match en medicina interna en la Universidad de Miami y él nos va a contar su experiencia. Le fue muy bien en el Step 2, sacó 267 y queríamos hacerle unas preguntas para orientarnos un poco sobre cómo estudiar para el examen, cuál es el timeline y cuáles serían los mejores recursos. Hola, Alfonso. Hola Diana, súper emocionado. Creo que estábamos hablando antes de hacer el video que estamos en un tiempo ideal para discutir de esto porque sé que es la preocupación de muchos que están considerando aplicar este año y creo que es importante a veces escuchar un poquito de los consejos de los que ya hemos pasado por ahí. Entonces, buenísimo. Totalmente, sí, sí, totalmente. Este es un tiempo importante, sobre todo ahorita, desde que el Step 1 pasó a ser Pass-Fail, que el Step 2 tiene más importancia que antes, los scores medios han subido bastante y viene siendo un factor bastante importante en el proceso de aplicación. Entonces, bueno, cuéntanos un poco acerca de tu experiencia, cuándo empezaste a estudiar para el Step 2, más o menos cómo fue tu timeline. Sí, yo creo que empezaste diciendo una de las cosas más clave, ¿no? Hay que recordar que como el Step 1 ya no tiene score, creo que el peso sobre el Step 2 es un poquito mayor porque es la manera que tenemos para diferenciarnos de otros aplicantes, ¿no? En este proceso tan competitivo, cualquier manera que tengamos para diferenciarnos de los que están aplicando con nosotros es lo ideal y yo creo que el Step 2 es una muy buena manera de sobresalir y diferenciarte de los demás. Yo creo, bueno, en mi caso, yo presenté el Step 1, me dieron los resultados, yo tuve que esperar aproximadamente un mes para que me dieran los resultados, descansé algo así como entre 4 y 6 semanas y ahí mismo empecé a estudiar para el Step 2 y yo creo que es lo ideal porque muchos de los conocimientos que adquirimos estudiando para el Step 1, los vamos a usar en gran medida para el Step 2 y eso nos va a ayudar a tener una muy buena base para el Step 2. Entonces yo quería evitar que se me olvidaran las cosas que había aprendido en el Step 1. Entonces me tomé eso, un descansito que también es importante porque yo sé lo que significa estudiar por tanto tiempo, estar pensando en una cosa de y ya durante mucho tiempo te cansa. Descansar, pero tratar de que ese descanso no se prolongue muchísimo para tener todos esos conocimientos que adquirimos del Step 1 frescos. Y yo, si te pudiera resumir, yo creo que estudié aproximadamente 8 meses, pero no fue dedicación exclusiva, y yo creo que eso vamos a hablar un poquito de eso. Y aquí yo creo que es importante que, a pesar de que sé que para nosotros esto se siente que es una carrera contra el tiempo, yo creo que no tenemos que cometer el error de querer presentar antes solamente por tratar de hacer match antes y ya. Creo que la decisión más sabia es presentar cuando de verdad estás preparado, así te tome un poquito más de tiempo para lograr una nota que de verdad te haga sobresalir y asegurar un match. Totalmente. Sí, eso es muy importante, sobre todo yo creo que para nosotros como aplicantes internacionales asegurarnos de que, claro, todos queremos hacer match más rápido y siempre es como, bueno, quizás si lo retraso un poco va a ser un año más y todo lo que eso conlleva, pero lo que no queremos es tener un mal outcome. Como que una nota que después no te deje hacer match en la especialidad que quieres o hasta un fail o algo que completamente pueda cambiar el rumbo de tu carrera. Y también creo que es muy importante eso que mencionas de evitar el burnout porque uno pasa tanto tiempo pensando en el proceso en general y también en tener las notas, todo lo de la aplicación. Es importante también asegurarnos de tomar un poco el tiempo entre un examen y el otro o al menos tenernos algún tiempo para descansar. Yo sí me acuerdo también, aunque yo presenté los míos hace un tiempo ya, de que sí, muchos de los conocimientos eran fundamentales para el Step 2 e incluso más adelante vamos a hacer un video sobre el Step 3 pero hasta en el Step 3 te vienen preguntando cosas de los dos exámenes. Por eso es importante no tomarse tanto tiempo entre uno y otro. Y bueno, cuéntanos un poco cómo empezaste a estudiar, cuáles fueron los recursos, empezaste de una vez con los bancos de preguntas o cómo fue tu proceso. Sí, bueno, también quiero recordar a todos los que nos están escuchando que Diana no solamente me está entrevistando, ¿no? Diana es otra que cuando le tocó aplicar, cuando le tocó presentar, y de verdad que salió muy, muy bien y ahorita le está yendo increíble. Así que no es solamente mi opinión, sino creo que esto es un video que la que entrevista también va a opinar bastante sobre este proceso. Pero bueno, mi proceso en particular fue, para este 2 yo
siendo completamente honesto, y probablemente es el sentimiento común de muchos, me sentí un poquito perdido para comenzar. ¿Por qué lo digo? Porque para el Step 1 es bastante evidente que hay dos fases de estudio. La primera, que es la de adquirir conocimientos, que es una base importante que define lo que vas a ser tú capaz de responder en el examen, pero hay otra parte también fundamental que es saber responder el examen y adquirir estas destrezas y herramientas que te hacen, por ejemplo, saber leer rápido las preguntas, identificar lo que es importante y lo que no es importante en las preguntas, saber administrar el tiempo del examen. Entonces hay dos aprendizajes, ¿no? Y uno siempre tiene que empezar teniendo las bases teóricas. Y lo que nosotros estamos acostumbrados con el Step 1 es de repente usar eh, una serie de videos que nos ayudan o un curso de videos que nos ayudan a completar esa fase de adquirir conocimientos. Para el Step 2, yo no usé ninguno de los videos que me tuvieran un calendario de esa primera fase de adquirir conocimientos. Y de una vez empecé a responder preguntas de bancos de preguntas, tratando de eh, copiar lo más posible las condiciones del examen todos los días. Entonces me sentí un poco perdido porque si de repente no conocí un concepto en lo que me estaban preguntando o lo que estaba respondiendo, no tenía ese backup de base de los videos o libros. Pero siento que los recursos que usas desde el día uno para el Step 2 están tan bien diseñados que a medida que vas respondiendo las preguntas, vas adquiriendo el conocimiento. Entonces creo que para el Step 2 esas dos fases se juntan, la fase de adquirir conocimientos y también adquirir herramientas para poder presentar el examen. Y eso fue lo que yo hice. Yo, desde el día uno, empecé a tratar la mayor cantidad de preguntas que podía responder en un día sin que me sintiera muy cansado, que sintiera que también estaba estudiando las explicaciones de las preguntas que respondía. Eh, y yo sabía, que es mi recomendación que le doy a todo el mundo, que los primeros porcentajes no van a ser un buen reflejo de lo que va a pasar el día real del examen. Y esto probablemente ahorita suene obvio, frío, pero cuando uno está presentando esos bloques, después de haber presentado un step 1, etcétera, y saca un porcentaje que no le gusta, creo que a veces se siente, bueno, se desmoraliza un poco. Y creo que es importante ahorita decir que ese porcentaje, sobre todo en el primer tercio del estudio para el Step 2, no refleja absolutamente nada de lo que puede pasar en el futuro. Creo que el porcentaje empieza a ser un poquito más importante en la segunda mitad y ahí sí hay que empezar a pensar que eso puede ser reflejo de lo que va a pasar en el día del examen, pero esa fase inicial no. Esa fase inicial estás adquiriendo conocimientos a través de responder preguntas. Eso fue lo que yo hice. Otra cosa que yo hice fue, por ejemplo, usar flashcards, que sentía que era la mejor manera de que ciertos conceptos se quedaran frescos a medida que vaya pasando el tiempo. Porque la memorización espaciada se ha estudiado por muchísimo tiempo y se sabe que uno empieza a perder conocimientos o conceptos claves que adquiriste después de cierto tiempo. Y las flashcards están diseñadas justamente para mantenerlos frescos. Y lo que yo hice fue que yo agarré mis flashcards del Step 1 y las seguí respondiendo durante todo mi estudio del Step 2 y fui incorporando las nuevas del Step 2. Y cuando yo incorporando las nuevas del Step 2 es que a mí lo que me funcionó fue no usar flashcards ajenas. Yo las creaba. Y yo las creaba en base a conceptos que yo sentía que tenía deficiencias o conceptos que sentía que se preguntaban mucho en el Step 2 a medida que iba avanzando. Creo que esas son dos de las cosas que fueron mi base para adquirir conocimientos y saber cómo responder al examen. Entiendo. Y cuando nos hablas de los bancos de preguntas, creo que, bueno, todos sabemos que UWorld es el banco de preguntas que más se utiliza. Sé que se ha popularizado, por ejemplo, el de ambos y el de otras plataformas. Quería preguntarte si cuáles usaste, si usaste solo el UWorld o alguno más. Y el tema de hacer una segunda vuelta de UWorld, de todo, de solo las incorrectas, o cómo te organizaste. Y bueno, con respecto a las flashcards, que también nos dijiste un poco sobre eso, ¿utilizaste Anki o cómo las hacías? Sí, todas esas preguntas son súper buenas y quiero ahorita hacer un breve paréntesis y recordar que como aprendemos es bastante, puede ser muy distinto como aprendo yo que como aprende Diana o como aprende cualquier persona. Y yo creo que este proceso, una de las cosas más difíciles es saber identificar cómo uno aprende mejor. A mí me funcionó esto y por eso estoy compartiéndolo y los recursos que yo usé, siendo que en general sirven, pero sé gente que usó otros recursos que igual les fue muy bien.
Para mi caso en específico, habiendo cerrado ese paréntesis, para mi caso en específico, yo siempre usé UWork y ambos, pero me empecé a dar cuenta que con ambos estaba perdiendo tiempo para responder UWorld. Entonces respondí aproximadamente un tercio de las preguntas de ambos y me dediqué exclusivamente con UWorld. Lo que hacía con ambos era que usaba las guías que tienen para, bueno, cubrir lagunas de conocimientos que tenía, que iba descubriendo a medida que iba avanzando el proceso del estudio. Entonces, ambos también fue gran parte de los recursos que usé como base de adquirir conocimientos. La segunda pregunta que me hiciste, yo creo que es importante que, a pesar, sin importar los recursos que uses, si decides usar UWorld, si decides usar ambos, creo que es importante hacer una vuelta completa del banco de preguntas. Yo creo que eso se tiene que cumplir. Eh, Ahora, más allá de eso, lo que yo hice, que me empecé a dar cuenta que me funcionaba, era responder las preguntas que tenía malas y que iba seleccionando y que les iba poniendo la banderita. Entonces, una vez que yo completé una vuelta completa de YouWorld, yo me dediqué exclusivamente a las preguntas que tuve malas, respondía bloques de preguntas de nada más malas, que había respondido malas en previos bloques, y las que había guardado con banderita que las podía tener buenas o malas. Malas porque decía, bueno, está juro, la tengo que responder, y buenas porque veía que era un concepto clave que tenía que reforzar. Entonces, yo creo que es eso. Para mí me funciona hacer eso, una vuelta completa y por lo menos una vuelta de las malas y las que tenga flagueadas. Sé que mucha gente hace dos vueltas y les funciona, y los que hacen dos vueltas, siento que el promedio de nota que sacan es alto. Entonces, probablemente sea una recomendación que también pueda hacer. Claro, y es importante lo que mencionas porque también el tiempo a veces juega en contra, a pesar de que uno quisiera usar más recursos o uno quisiera quizás a darle dos vueltas completas, muchas veces no hay tiempo para esto, bien sea porque todavía, ahorita que se ha popularizado más presentar estos exámenes mientras estás todavía en la carrera, capaz no te da tiempo de hacer todo esto, o como es el caso de muchísimos IMGs ahorita que también lo realizan estos exámenes mientras tienen una full-time position de Research Fellow o algo así. Es importante saber priorizar primero los recursos y segundo el buen uso de estos recursos. Si quizás si sientes que repetir de nuevo las preguntas que ya tuviste buenas no te va a traer, pues quizá mejor priorizar ese tiempo en adquirir conocimientos donde bien sea que te falten los conocimientos o que algo esté fallando allí. Y con respecto a las flashcards, ¿las estabas haciendo con Anki o cómo las estabas haciendo? Sí, sabía que me había quedado sin responder una pregunta. Yo la estaba haciendo con Anki. Siento que al principio puede asustar un poquito, no sé, el interfaz de la aplicación en la computadora, pero la verdad que hay muchos recursos, incluso de Anki Web, que te enseñan a crear tus propias flashcards, que es lo que yo recomiendo. Y una vez le agarras el truco, la verdad es que se hace bastante ameno estudiar con eso. Yo usé Anki y fui creando mis flashcards, como dije antes, a medida que iba respondiendo las preguntas. Y eso también siento que hace que Anki sea un poquito más digerible, porque a veces siento que si te descargas un deck de Anki ajeno, empiezas a responder 60 flashcards al día porque tienes, no sé, 3.000 pendientes del total. En cambio, si tú las vas creando, las que tienes pendientes son básicamente las que tenías que haber estudiado, que no lo hiciste, pero si mantienes al día, nada más las que estás creando ese día y las que vas a crear mañana, y así sucesivamente. Entonces, las nuevas que tienes que ir adquiriendo y las que tienes que ir respondiendo van a ser, el monto va a ser proporcional a lo que vayas estudiando. Entonces, eso va a hacer que Anki sea un poquito más, bueno, sí, manejable y digerible, que sé que es el factor limitante para muchos que prefieren usarlo. Sí, eso es verdad. He visto decks que tienen una cantidad de flashcards loquísimas y entonces después, además, a veces ni la gente entiende lo que le está preguntando el flashcard. Creo que es una muy buena recomendación. Y bueno, ¿cómo se vería un día normal para ti de estudio? Más o menos, ¿cómo lo dividías? ¿Hacías las preguntas seguidas y después hacías flashcards o más o menos qué te funcionaba a ti? Mira, creo que esta pregunta se puede enlazar con otra y es si haces dedicación exclusiva de estudio o no, ¿verdad? Y yo en estos 8 meses tuve la suerte de que pude permitirme la gran mayoría de ese tiempo como dedicación exclusiva. Y cuando yo hacía una dedicación exclusiva de estudio, ¿qué hacía? Me trataba de levantar lo antes posible y además de para tratar de aprovechar el día al máximo, yo quería tratar
similar las condiciones del día del examen lo antes posible en mi proceso de estudio para que yo estuviera acostumbrado a levantarme a la hora que me iba a tener que levantar el día real. Trataba de, bueno, de hacerme una comida que sabía que me iba a tardar más o menos el tiempo que tenía estipulado para el día que iba a presentar. Como tenemos la experiencia del STEP, uno sabe más o menos cuánto te puedes tardar, cuándo te tienes que levantar, etcétera. Entonces yo trataba de agarrar todas esas condiciones y empezar a aplicarlas cuando tenía mi dedicación exclusiva todos los días de estudio. O sea, me trataba de levantar temprano, empezaba con las flashcards que tenías pendiente para tratar de como que calentar el estudio y empezar a adquirir conocimientos y a recordar cosas importantes. Eh, Respondí un bloque, lo leía y lo estudiaba y descansaba. Y luego veía cuánto tiempo tenía que descansar en ese día para hacer otro bloque y no solamente hacer otro bloque, sino revisarlo, porque ese es otro error que a veces cometemos, de responder bloques y dejar la revisión de preguntas para el día siguiente. Entonces, antes de presentar un bloque, creo que la pregunta que te tienes que hacer es, evidentemente, tengo la hora que requiere responder este bloque, pero además tengo la hora siguiente a esa para poder revisarlo, porque se te empieza a acumular y como dije, no solamente esto ayuda mucho también a adquirir los conocimientos que tienes que tener para presentar el examen. Y si no revisas las preguntas, difícilmente vas a tener esos conocimientos. Básicamente era eso. Había días que, bueno, más pegado al examen, sí tenía que responder un poquito más de preguntas y nuevamente era eso, era tratando de imitar las condiciones del examen. El día del examen uno no presenta uno o dos bloques, sino presenta específicamente para el STEP 2, 8 bloques. Entonces, progresivamente fui aumentando la cantidad de preguntas para ya la última fase presentar por lo menos al día 3 bloques, tampoco algo exagerado, 3 bloques, pero sentir que estaba respondiendo una buena cantidad de preguntas y revisándolas el mismo día. Buenísimo, sí, creo que esa es la parte fundamental, sí, si no estamos utilizando estos recursos, entender la explicación de estas preguntas, ¿no? De allí viene la mayoría del conocimiento que se está forjando. Y bueno, ya nos hablaste también un poco del porcentaje, que al principio no es reflejo y más adelante sí viene siendo un reflejo más o menos de cómo te va a ir. Pero cuéntanos un poco sobre esos recursos. ¿Utilizaste en BMIs para predecir tu puntuación? ¿Cuándo dijiste sí estoy preparado, no estoy preparado? Y hubo como que, digamos que tu puntuación, tu score final se relacionó con los en BMI, era lo que estabas esperando. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, yo creo que al final, sobre todo en la segunda mitad del estudio, lo que más refleja lo que vas a sacar es lo que estás haciendo, el porcentaje que estás sacando todos los días. A pesar de eso, sí hay ciertos recursos que están diseñados para poder predecir la nota o por lo menos saber dónde estás parado. Y no solamente saber más o menos cuánto puedes sacar si presentas cerca de haber usado este recurso, sino además para identificar zonas débiles o zonas en las cuales tienes que trabajar. ¿Cuáles son estos recursos? UWorld, por ejemplo, tiene dos forms y creo que incorporaron un tercero recientemente. Estos forms a mí me ayudaron bastante no solamente a saber más o menos dónde estaba parado, sino a identificar las áreas que tenía más débiles. Los otros son los NVMEs, que yo creo que se parecen bastante a la dinámica del examen. Hay que recordar que los NVMEs son formatos de 50 preguntas que se responden en 1 hora y 15 minutos. Entonces yo creo que eso es, para mí me ayudó bastante porque sabía que si podía rendir de buena manera respondiendo 50 preguntas en vez de 40, cuando tocara responder 40 me iba a ir bien. Entonces, siento que eso es una buena manera de no solamente saber cuánto vas a sacar con el score final, sino de prepararte para el día. Y los NVMEs también me ayudaron muchísimo a identificar zonas que tenía que trabajar para poder entonces aspirar a salir mejor. Ok, y tú, si ellos te dan un score que normalmente es de 3 dígitos. Sí, entiendo que ahorita para el Step 1 simplemente te dicen probabilidad de pasar o no, pero supongo que para el Step 2 todavía te dicen más o menos tu score. ¿Ese score se relacionó con lo que obtuviste al final o sentiste que los forms de UWorld fueron más predictivos? Sí, eso es una muy buena pregunta porque sí, te dan, bueno, primero te dan el porcentaje, ¿no? Entonces ya con el porcentaje tú puedes más o menos tener una idea de cuánto vas a sacar. Pero suena sencillo, pero no lo es y por eso este recurso es bastante valioso, porque no solamente te dan un porcentaje y con eso puedes estimar cuánto vas a sacar y un score probable, sino que es que además te hacen un estudio
bastante detallado de dónde son tus puntos fuertes, en dónde estás saliendo mejor que la media, en dónde estás saliendo peor que la media. Entonces, eso te ayuda bastante a identificar si te está yendo bien, por ejemplo, no sé, en cardiología versus dermatología, por dar un ejemplo, para entonces, ya en la segunda fase de estudio, empezar a modificar un poco el estudio en base a eso. De repente, si el NBMI dice que estás por debajo de la media en cardiología, creo que es una buena idea de repente ir a ambos a leer ciertos temas que hacen falta, que luego entonces te van a hacer sacar una nota mejor que la media en el siguiente NBMI. Y cuando preguntas cuál fue más predictivo, creo que es incluso hasta difícil responderte los NVMe sobre los forms, porque los NVMe, a pesar de que son todos un mismo formato, los forms son muy distintos uno del otro. Y los que han entrado en foros de discusión para buscar información, eso parece un agujero negro de toda la información que dicen, a veces muy valiosa, a veces no tan valiosa, pero uno se da cuenta que los forms son muy distintos. Entonces, hay unos que tienden a ser con una dificultad un poco mayor, hay otros que tienen una dificultad menor, hay unos que son un poco más predictivos, otros que son menos predictivos, pero en general, si tuviera que responder si el NVMe o los Forms de UWorld, ¿cuál se pareció más? Yo creo que lo que saqué en el NVMe era lo más parecido a lo que pasó el día real. Entonces, creo que es importante identificar que estos instrumentos son buenos para saber más o menos cuánto vas a sacar y además identificar las áreas débiles en las cuales tienes que enfocar tu estudio, por lo menos en la segunda fase del estudio. Sí, eso es súper importante, lo de utilizar el feedback para ver cómo debes adaptar tu estudio. Y bueno, también tener más de una fuente de feedback, porque lo que no quieres también es ir al examen quizás confiándote en que saliste bien en uno de estos y después que el día del examen, por supuesto, sea completamente diferente. Creo que también algo que he visto últimamente, que hay videos en internet donde la gente o en estos foros donde la gente se pone a discutir preguntas y después quizá puedes ir un poco bias de que te sabes las respuestas porque viste estos videos, pero en realidad no reflejan tu conocimiento, entonces tener un poco de cuidado sobre el uso de estos foros y de estos recursos, digamos, extra que tienden a discutir estas preguntas. Ok, bueno, y cuéntanos ya para cerrar un poco, ¿cuál crees que fue la parte, digamos, más difícil de este proceso? ¿Cuál fue quizá la que más te gustó? Y bueno, si tienes alguna reflexión final. Sí, yo creo que la parte más difícil es entender que es un proceso. Entender que es un proceso dinámico en el cual probablemente al principio no vas a sacar el porcentaje que quieres, pero es parte del proceso y no te puedes desanimar. Sé que es fácil decirlo, pero quiero aprovechar para dar un mensaje de apoyo a todos los que están justamente en esa etapa, porque es la más difícil y eso va a cambiar. Yo creo que aquí lo más importante es la constancia y si uno de verdad cumple el calendario con cierta flexibilidad, tampoco somos robots, pero lo cumple dentro de líneas generales, esa nota va a llegar. Y entender que esa primera fase es parte del proceso y yo creo que eso es lo más difícil. Entender que a pesar de que ese porcentaje no fue el mejor o no es lo que uno quiere, estás trabajando para eso y es normal que, por lo menos, en el primer tercio del estudio estés sacando eso. Lo que más me gustó, creo que es que uno, a medida que va avanzando y va respondiendo a las preguntas, se va sintiendo un poco más capaz y uno se va sintiendo que va adquiriendo conocimientos que al final uno hace esto no solamente para hacer match, ¿no? Uno hace esto para ser el mejor médico que uno pueda hacer, para brindar el mejor servicio de salud al paciente. Y eso a mí, bueno, me reconfortaba bastante saber que cada día estaba adquiriendo conocimientos que me iban a ayudar no solamente a adquirir una muy buena nota, sino además a ayudar a un paciente en un futuro. Y yo creo que a veces estar metidos en la computadora, en el UWorld, nos olvidamos de eso y eso es importante recordarlo, ¿no? Que todo esto es un proceso que nos va a ayudar a ser mejores médicos en un futuro y en parte también tratar de disfrutarlo, ¿no? Em, ¿Alguna recomendación final? Yo creo que todo es más fácil y todo es mejor compartido. Si consigues a alguien que esté en la misma situación, por lo menos en la misma fase de estudio, en la misma etapa de estudio, que se graduó contigo, que habla tu mismo idioma, etcétera, probablemente sea una muy buena idea
llamarlo o discutir con él cuáles son sus opiniones, porque esas conversaciones con alguien que está pasando por exactamente lo mismo de presentar este examen tan difícil, a veces salen ideas muy buenas que terminan haciendo la diferencia el día final. Sí, totalmente, eso es súper importante. Yo durante mi proceso me acuerdo que hablaba con la gente que estaba también de mi promoción o de otras promociones que estaban en la misma, en el mismo proceso donde no te sientes solo porque puedes sentirte a veces solo en este proceso o a veces desmotivado, sobre todo si ves que quizá los compañeros de tu país de origen están en otra situación, están digamos, avanzando en otros aspectos y tú sientes que estás, bueno, pegado a una computadora respondiendo preguntas, se puede sentir bastante solo y bastante como abrumador. Por eso Sí, creo que es importante lo que mencionas. sí, y bueno, es eso, básicamente es un proceso. eh, yo creo que si básicamente cumples con el cronograma y las recomendaciones generales que discutimos acá, de por lo menos completar un banco de preguntas, responder las preguntas malas, tratar de mantener estos claves frescos, sea con flashcards o sea con tus anotaciones que las revises cada cierto tiempo, de la mejor manera que tú consigas, creo que esa nota va a llegar. Yo creo que sí es importante una última recomendación que a mí me sirvió bastante, y es que cuando yo estaba estudiando y es, es difícil saber cuándo presentar. Y lo que a mí me ayudó a determinar cuándo podía presentar es creé una hoja de Excel en la cual iba anotando los porcentajes que iba sacando y las notas de los NVMe que iba sacando. Y traté más o menos de sacar una curva de esas notas y esos porcentajes. Porque siento que a veces uno siente que si uno estudia mucho más, la nota va a ser mucho mejor y eso en líneas generales es cierto, pero probablemente ya al final, cuando ya hiciste una vuelta completa, cuando ya hiciste una vuelta de malas, empiezas a notar que probablemente esa nota que estás sacando es la que vas a sacar. Entonces, evitar quemarte, evitar el burnout. Y la manera que yo me di cuenta de eso fue que en la gráfica la pendiente se iba apareciendo más a una meseta y yo dije, mira, probablemente ya esta es la nota, estoy contento con esta nota. En esa segunda mitad, que los porcentajes sí son importantes, ya tengo que presentar. Y no solamente es para saber bueno, que vas a presentar ya, sino que además te hace sentir seguro de la decisión que estás tomando que presentar es el momento, que sé que es una decisión difícil de tomar. Si hacen eso y más o menos toman esa decisión con este conocimiento, van a ir al examen mucho más tranquilos, que eso fue lo que me pasó. Oye, esta es una muy buena recomendación, tienes razón en eso y bueno, la parte de no tener el burnout y bueno, obviamente también discutimos al principio que es ideal, no, o hay que presentar cuando uno se sienta seguro, pero también hay que balancear un poco de no quedarse estudiando demasiado tiempo porque tu aplicación tiene muchos otros elementos en los que también debes trabajar. Y bueno, obviamente sí, si puedes aplicar el match un año antes que otro, siempre y cuando no sacrifiques una nota, pues también sería ideal. Bueno, Alfonso, en verdad, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Me encantó todo lo que dijiste. Estoy segura de que le va a ser útil a las personas que están en este proceso. Y bueno, quería invitarlos a que si tienen otras preguntas o si tienen otras dudas o les gustaría escuchar también la opinión de otras personas que han aplicado, que han presentado el Step 2 recientemente, déjenos saber y siempre podemos empezar un nuevo segmento parecido a este. Sí, para mí fue un placer y ojalá esto ayude a calmar un poquito la ansiedad intrínseca que hay en este proceso y bueno, estamos aquí para ayudarnos no solamente a adquirir conocimientos de medicina, sino a hacer todo este proceso mucho más ameno. Buenísimo, nos vemos entonces en otro episodio.